En este video veremos la herramienta de cursor, también conocida como herramienta de adherir. Esto nos permite mover el gizmo o mover el objeto hacia una posición en el espacio, la cual podemos nosotros seleccionar con esta herramienta. Para dar inicio, seleccionamos la herramienta de cursor. Este objeto podemos moverlo dentro del espacio tridimensional y colocarlo en alguna posición donde queremos que se realice el movimiento, tanto del gizmo, que es nuestra herramienta de desplazamiento de los objetos, así como el objeto que puede ser direccionado hacia ese punto que seleccionamos en el espacio. Por ejemplo, si vamos a la opción de Edit Mode y nosotros utilizamos las herramientas de vértice, segmento o polígono, podemos indicarle a esta herramienta que se mueva hacia esa posición. Veamos entonces cómo trabaja. Muy bien, la herramienta para adherir la vamos a encontrar cuando seleccionamos nuestro cel objeto y en Object Mode vemos el menú que nos dice Snap. Aquí encontraremos las opciones que utilizaremos para poder mover el cursor y también lo que es nuestra selección. También podemos presionar la tecla Shift S y aparecerá este menú para poder hacer la selección de las opciones que vimos anteriormente. Entendamos cómo funciona la herramienta. Para ello, seleccionaremos la opción de cursor y daremos un clic izquierdo en cualquier parte del origen y vemos que podemos colocarlo en donde nosotros presionamos el botón. Si nos colocamos sobre el objeto, veremos que el cursor se pegará a la zona donde nosotros presionamos y damos clic. Ahora, este cursor me va a permitir ubicar el punto 0 del origen y poder mover el objeto hacia esa dirección. Veamos esto de forma gráfica. Por ejemplo, si yo selecciono aquí el cursor, lo pongo aquí, pero quiero regresarlo al origen, presionando Shift S, puedo seleccionar la opción que dice cursor al origen del mundo y vemos que este automáticamente regresa al punto 0. ¿Esto de qué me ayuda? Pues bueno, si yo tengo mi objeto colocado en alguna posición del espacio diferente y quiero que este objeto se mueva de nuevo hacia el punto 0 de origen, seleccionando el objeto, si presiono Shift S, con las opciones de selección, vamos a mover este objeto, podemos indicarle que este se mueva a la selección del cursor y que se dirija hacia el punto donde está colocado. Vamos a darle clic y vemos que ahora nuestro modelo o nuestro objeto se mueve hacia ese punto y queda colocado en el origen. Muy bien. Ahora, si nosotros nos colocamos en la vista superior, vemos que en la base tenemos esta retícula o estas guías que nos da el programa para poder ver cómo está de alguna forma diseñado el espacio para movernos dentro de este espacio tridimensional. Si yo selecciono la herramienta de cursor y por ejemplo me coloco en una posición como la que estamos viendo aquí, cercano a esta retícula, con la opción de Shift S y cursor hacia la cuadrícula, me va a permitir hacer que el cursor se mueva y busque la cuadrícula más cercana para que se ajuste en ese punto exacto. Vamos a seleccionarla y veamos cómo se mueve nuestro cursor. Entonces podemos mover el cursor y ajustarlo en la cuadrícula. De esta misma forma, también nuestro modelo, nuestro objeto puede hacer ese movimiento. Por ejemplo, vamos a acercarnos para que sea mucho más claro. Movemos el objeto más o menos a esta posición. Seleccionado, si damos Shift S y vamos a la opción de selección, vamos a permitir que el objeto también se ajuste en esa cuadrícula. La otra opción, si seleccionamos nuestro objeto, presionamos Shift S
y queremos que este objeto se mueva hacia donde está la posición de mi cursor, seleccionamos la opción que dice selección a cursor y vamos a ver cómo el cubo va a buscar ese punto del cursor y se va a colocar en esa posición. De la misma forma, nosotros podemos mover el objeto y si presionamos la tecla Shift S y pedimos que ahora el cursor sea el que busque el objeto, le vamos a dar a la opción de cursor a selección y veremos que el cursor se mueve a la posición del objeto. Por último, la herramienta que vamos a utilizar nos va a pedir que tengamos que hacer lo siguiente. Vamos a mover este cubo a una posición aquí en este espacio y voy a duplicarlo. Shift D y duplicamos el cubo. Ahora, cuando nosotros seleccionamos estos dos objetos, vemos que cambian su color en la selección. Uno se pinta de color naranja claro y el otro se pinta de color naranja oscuro. Esto quiere decir que el objeto que está de color naranja claro es el que seleccionamos al final y por ende el programa de Blender lo coloca como el objeto que está activo. ¿Qué quiere decir? Que es el último objeto y que lo que se vaya a mover de los demás objetos que están seleccionados seguirán a este que hemos seleccionado como el último objeto. Entonces, para poder nosotros mover el cursor hacia este objeto, cuando tenemos seleccionados ambos, vamos a dar Shift S a los botones y veremos que aquí está la opción que dice Cursor to Active y tenemos la opción que nos dice Selección Active. Si le pedimos que en este caso el cursor se desplace, va a buscar el objeto activo o el último objeto seleccionado y se colocará sobre este. Vamos a invertirlo. Seleccionamos primero este cubo y al último este. Y vemos que ahora están seleccionados al revés. Si presionamos Shift S y le damos Cursor to Active, vemos que este cursor se mueve ahora al objeto que está seleccionado como final y que reconoce como activo. Si nosotros presionamos Shift S y le damos a la opción de selección to Active, el objeto que estaba como secundario o selección secundaria se movió a la posición del objeto que está como selección primaria.